Muy buenas noches. Nos da mucho gusto recibirlos en esta sesión académica de inicio de septiembre, en este marco de los festejos que en este mes celebramos alrededor de lo que es el 155 aniversario de esta hoy benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, y a 100 días de concluir la parte de la actividad y el trabajo de esta directiva que me honro en presidir. Así que siendo las 20 horas de este martes 3 de septiembre, vamos a dar inicio con lo que será un ciclo de 3 sesiones que está relacionado con la parte de esta convocatoria. En respuesta a esta convocatoria que nuestro señor gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, pues ha hecho a la sociedad en general en términos de articularnos alrededor de una necesaria refundación del Estado de Jalisco. En ese sentido, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística ha tenido como parte de su labor y parte de su tradición acompañar a las iniciativas que se han tenido en términos gubernamentales para poder coadyuvar a lo que es el mejor rumbo hacia dónde dirigirnos en este sentido desde nuestro estado de Jalisco. Así que vamos a tener 3 sesiones este martes y los próximos 2 martes alrededor de estos temas. Cada uno de los bloques tiene un sentido. Por ejemplo, la sesión del día de hoy tiene el sentido de vincularnos alrededor de lo que creemos dentro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística como los valores esenciales para poder articular y fundamentar una refundación como ha sido planteada en los diversos discursos por el señor gobernador ya mencionado. Entonces, esta sesión vamos a tener en cada una, la de hoy y los próximos 2 martes, 6 participaciones de nuestros muy apreciados consocios, y digo muy apreciados porque tengo que expresar una enorme gratitud a los 6 que van a presentar hoy y los que siguen, porque de alguna manera en estos 2 años que me ha tocado presidir esta benemérita institución he encontrado en ellos una serie de virtudes y una serie de valores afines precisamente a lo que ha sido nuestra institución. He encontrado en ellos un arduo trabajo alrededor para fundamentar y para hacer crecer nuestra benemérita institución, y también reconozco en cada uno de ellos un aprecio enorme alrededor de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Así que desde ahora una gratitud a todos ellos. Y bueno, como es costumbre, vamos a pedirle al señor secretario pueda conducir nuestra sesión académica. Él nos va a decir cuál va a ser la dinámica, no sin antes agradecer al representante del gobernador del estado, al maestro Martín Almades, que va a estar con nosotros precisamente a partir de esta sesión, escuchando lo que son las mismas participaciones que por escrito vamos a generar un documento que se le va a entregar al gobernador y va a quedar una memoria en términos de un documento, y aparte el documento en términos de los videos que se van a estar tomando alrededor de cada una de las presentaciones. Entonces, esto es una contribución de nuestra institución a esta convocatoria de refundar Jalisco. Entonces, señor secretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco les da la bienvenida a esta sesión académica de hoy martes 3 de septiembre de 2019. Tenemos el seminario Contribución de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco al diálogo para la refundación de Jalisco. Preceptos básicos para una refundación. A cargo de los consocios, licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, maestro Adalberto Ortega Solís, presbítero Tomás de Híjar Ornelas, doctor y maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo, general Clever Alfonso Chávez Marín y doctor Rodrigo Ramos Zúñiga.
Esta sesión académica se lleva a cabo bajo la siguiente orden del día. 1. Apertura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. Tengo el agrado de presentar a los integrantes del Presidium, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, el de la voz, doctor José Sosimo Orozco, secretario general, el licenciado José Martín Orozco Almades, es director de profesiones de la Secretaría General de Gobierno del Estado y viene en representación del gobernador constitucional, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. A continuación tenemos la participación de los conferencistas y bueno, pues antes de ello también debo agradecer la presencia de nuestro presidente honorario vitalicio, doctor y maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo, y también de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, y a continuación, como decíamos, tenemos la participación de los conferencistas. Y bueno, pues se les pide que pasen apresamente en el siguiente orden. Tenemos el tema garantizar el derecho a la vida, a cargo de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, es presidenta de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Por favor, cedemos el uso de la voz para exponer este tema. Honorables miembros del Presidium, distinguidos consocios, señoras y señores. En atención al acuerdo asumido por la Directiva 2018-2019 de esta benemérita institución que preside el doctor Arturo Curiel Ballesteros, decía en atención al acuerdo celebrado con el señor gobernador constitucional del Estado, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, nos permitimos expresar las siguientes consideraciones relativas al punto garantizar el derecho a la vida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fundamenta su poder en la capacidad de las ideas para cambiar al mundo y nos inspira a trabajar para garantizar que todas las personas tengan derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Entendemos como derecho a la vida aquel que corresponde a cualquier persona, por el hecho real de ser. En consecuencia, este derecho protege a los seres humanos de las mismas instituciones y/o personas que atenten contra su existencia. Es un derecho fundamental que genera cualquier otro derecho posible, razón por la cual se encuentra explícito en los tratados internacionales de forma determinada en lo concerniente a los derechos humanos, así como en las legislaciones de la mayoría de los países. Es un derecho de los catalogados con el apelativo de conditio sine qua non, es decir, es una condición o acción que se torna esencial, indispensable, imprescindible, perentoria, imperativa para que suceda lo que tenga que suceder. Es la condición sin la cual no. Sobra decir que el derecho a la vida es aquel que obviamente nos protege de la muerte, pero además de cualquier acto, violencia o maltrato que atente contra la dignidad de la persona. El derecho a la vida está plasmado en el artículo 3 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Podemos considerarlo como el prerequisito para disfrutar el resto de estos derechos con tal magnitud que sin él se quedan sin sentido todos los demás, puesto que es el que garantiza a todo ser humano el acceso a las condiciones de una existencia digna. Nuestra benemérita institución, en sus 155 años de fructífera existencia y consciente de las necesidades y retos que atañen a pueblo y gobierno, al tanto del acontecer de nuestro Estado,
trabajando incansablemente con investigaciones y estudios que se realizan a través de su membresía, específicamente a cargo de su Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en el resto del estado, a través de los capítulos regionales Altos, Norte, Costa Sur, Costa Norte, Sur, Valles y del capítulo juvenil, percibe la necesidad de una auténtica transición del Estado de Derecho en busca de un reordenamiento de las áreas de la vida política y social. Es un imperativo categórico buscar un camino que permita encontrar y aplicar las medidas y soluciones que en estos momentos se tornan indispensables para mejorar la calidad de vida de las personas que habitamos en Jalisco. No olvidemos que ha habido momentos históricos en que nuestro Estado ha sido líder en el desarrollo del acontecer nacional. Me refiero, por mencionar solo algunos, a la promulgación de la independencia en Tlaquepaque y al pronunciamiento por el federalismo. Jalisco debe buscar la ocasión para retomar ese liderazgo como Estado libre y soberano, pionero en las propuestas y decisiones que en los momentos actuales demandan, inspirados en una moral social con principios éticos que derramen una nueva conducta política y social. Vivimos una violencia inusitada. Anhelamos una reivindicación de ciudadanos y gobernantes respecto a las instituciones y a las personas. La seguridad está fuera de control y el orden público no encuentra estabilidad. Por ello, consideramos que las reformas legales por sí solas, aunque sean apegadas a derecho, no constituyen garantía integral para dar las soluciones necesarias. Teniendo en cuenta los principios generales de los derechos humanos convenidos en el ámbito universal que fungen como sustento, consideramos que el Estado de Derecho y, por ende, el derecho a la vida debe cimentarse en un contexto nacional y, de forma más intensa, tener en cuenta la historia, la cultura, la política y la sociedad del Estado de Jalisco. El derecho a la vida debemos concebirlo como un privilegio al que toda persona tiene acceso. Pero también hay que considerarlo como un valor que debe permanecer entre quienes lo gozamos y transmitirse por todas las formas de generación en generación como algo inquebrantable. Es responsabilidad ciudadana estar conscientes de la situación actual de las cosas, de los aciertos de las autoridades, de los aspectos que se encuentran en procesos de mejora, de las áreas de oportunidad y de lo que visualizamos con objetividad como puntos que han fallado, en ánimos de resultados que se puedan aplicar de manera oportuna, inmediata, con la transparencia que actualmente requerimos, anteponiendo el bien común a los intereses meramente políticos. Jalisco requiere un cambio en la forma de hacer política. Es necesario obtener resultados en los derechos de manera fáctica y tangible. Debemos generar una nueva etapa en la que el derecho a la vida sea una prioridad y una garantía fundamental. Muchas gracias. A continuación, con el tema Consolidar el capital social, le pedimos por favor al maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías y Premio Jalisco en el ámbito cívico. Honorables miembros del jurado, del presidium, estimados compañeros y compañeras, señoras y señores. Vino a mi mente dos pensamientos, uno de un escritor británico y otro de un premio Nobel mexicano. El primero decía que es improcedente hablar de reforma sin hacer referencia a la forma, o sea, Gilbert Keith Chesterton. Y el segundo, mexicano, nos dice
que las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, pero del miedo al cambio. Octavio Paz. Acudo a colaborar con algunas reflexiones en torno a la convocatoria que hace el Ejecutivo Estatal para la refundación de nuestra entidad federativa, en mérito de la grave responsabilidad histórica que debemos asumir los jaliscienses del momento. El orbe ha cambiado significativamente en la era de la información. Las tecnologías de interconexión nos han vuelto capaces de conocer inmediatamente eventos que ocurren en cualquier ubicación del planeta. Cada vez con mayor eficacia podemos acceder a bases de datos y fuentes de información que hace un par de décadas solo podrían ubicarse en el plano de la fantasía. Es en este tráfico masivo de información que la ciudadanía ha ingresado en una nueva forma de manifestar sus pensamientos y sus formas de organización colectivas, independientemente de la sociedad en que se trate. Ahora mismo, todas las voces cuentan con espacios de expresión que interactúan simultáneamente y que exigen mejores respuestas a los problemas surgidos del acontecer fáctico. Y el Estado no puede ser la excepción ante el incesante cuestionamiento, sobre todo aquello en que recae la percepción humana. En el devenir histórico de Jalisco desde 1823 se han suscitado incontables acontecimientos que fundamentan el orgullo de una identidad que ha permeado inclusive en el sentido de apropiación de todos los mexicanos. No obstante, cabe al tiempo un diagnóstico poco halagüeño, habida cuenta de la descomposición del tejido social en que se desenvuelve la actividad contemporánea. No somos la sociedad pacífica, hospitalaria y ordenada que alguna vez fuimos, y tampoco somos la sociedad justa, humanista y exitosa que debemos ser. Resultaría imposible atribuir la responsabilidad de tal escenario a una sola causa. Sin embargo, es evidente la decadencia de instituciones oficiales que fueron concebidas por la legislación jalisciense para ser garantía de seguridad jurídica y de soluciones justas para la ciudadanía, que lamentablemente se convirtieron en entidades nugatorias, atentando en contra de la competitividad de la región y de la paz social. Por ser de dominio común, no he de reproducir aquí la deshonrosa estadística que en materia de impartición de justicia nos sitúa como una de las entidades más deficientes de la República Mexicana. Transitamos por una etapa en la que con mayor frecuencia se anuncia la desconfianza en la actividad de los tres poderes y en las instituciones que de ellas emanan, como resultado del ejercicio banal de la función pública por parte de algunas personas que en determinado momento protestaron con falsedad cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y la del Estado y las leyes que de ellas emanen. Considero que el momento es idóneo para la refundación y que ello se los demande. No obstante, el proceso para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones no radica exclusivamente en el reemplazo de funcionarios, sino un cambio de paradigma que preconice los más altos valores deontológicos en la actividad de los cargos públicos. Creo que en el involucramiento crítico de diversos sectores para el desarrollo de proyectos gubernamentales permitirá que suceda el ideal de una observancia eficaz de las normas, aprovechando las tecnologías mencionadas en el inicio de esta aportación y garantizando mayor acceso a las minorías y a las personas más vulnerables. Es en este contexto donde recuperamos el concepto de capital social
como estrategia fundamental para dar cumplimiento a la tecnología de la refundación del Estado de Jalisco, y que es indiscutiblemente el buscar el bien común. Entendemos al capital social como la red humana en la que coinciden disposiciones jurídicas, aportaciones de la sociedad civil, instituciones de gobierno y cooperación académica para la promoción de confianza y la colaboración entre personas en agrupaciones y en la colectividad en general. Esta herramienta de desarrollo plantea concentrar intereses colectivos, aportaciones científicas y colaboración de la sociedad civil con el gobierno para construir confianza y cooperación. Así, da paso a acciones concretas para equilibrar la interacción de los agentes económicos, la participación en el diseño de estrategias para optimizar servicios públicos y la democratización en la forma de decisiones. La consolidación del capital social es decisiva para la actividad productiva en el Estado de Jalisco, con miras a satisfacer necesidades de individuos y garantizar el progreso de la colectividad. Al propiciar la interacción de los recursos de los agentes sociales, se solidifica la vigencia del acuerdo. Empero, resultaría del todo fútil si dicho pacto careciera de elementos vinculatorios y de sanciones ante eventual incumplimiento. Para aumentar el rango de acción de los agentes involucrados, familias, comunidades, universidades, asociaciones culturales, iniciativa privada y el gobierno, es necesario que la coordinación se encuentre amparada por medios que obliguen a los involucrados para beneficio de toda la comunidad. La implementación de un método de armonización que permita jerarquizar las responsabilidades en esta red de cooperación tendrá que ser soportada en reglamentaciones propicias para cada proyecto, o sea, en leyes adecuadas, reales, que respondan a la necesidad social. Es fundamental que se cumpla con las altas miras de la refundación. El momento histórico urge a la participación de toda sociedad en este proceso de recuperación de vínculos productivos y de creación de nuevas soluciones ante los retos que implican la sobrepoblación, el cambio climático, la desconfianza en los mercados y la división de la sociedad. Hago votos porque el diseño de este derrotero genere beneficios que se traduzcan en solidaridad, que las normas de comportamiento y las sanciones previstas en la ley se vuelvan efectivas, que las relaciones de cooperación aporten herramientas de gestión para los problemas de la ciudadanía y que este pacto necesario reduzca la brecha vergonzosa de las desigualdades que actualmente motivan la necesidad de un gran cambio para el Estado de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alberto Ortega Solís. También con el tema consolidar el capital social, le pedimos al presbítero y licenciado Tomás de Híjar Ornelas, consocio de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y Premio Ciudad de Guadalajara, su participación. Muy estimados todos, atendiendo a la invitación hecha al suscrito en el oficio BSGEEJ-044-219 por conducto de la Presidencia de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, en mi calidad de consocio de la misma, ofrezco algunas consideraciones a propósito de la consolidación del capital social que requiere la refundación de esta entidad federativa, a solicitud del señor ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional de Jalisco. A juicio del suscrito, consolidar el capital social implica al menos tomar en cuenta los 8 puntos que siguen. Primero,
darle a la calidad de vida el rango que le quitó el mercantilismo predador, al tiempo que antepuso la economía a la ecología, derivando de ello una cultura como la nuestra, condenada a cerrar la rama que le sostiene. Segundo, privilegiar desde el sistema escolarizado a cargo del gobierno de Jalisco el cuidado de la naturaleza y de los recursos y de sus recursos a partir de las bases más sólidas y acciones tan concretas como son la cultura del reciclaje y la educación medioambientalista. Tercero, aprovechar todos los espacios públicos de los municipios y delegaciones municipales como ágora abierta para implementar en ellos proyectos sostenibles al servicio de la educación física y del arte, como surco, donde han de sembrarse los recursos que ofrecen en nuestro tiempo las ciencias y la tecnología, pero sin aquellas bases estas últimas se vuelven armas de doble filo. Cuarto, descubrir las causas que provocan como perniciosos efectos la corrupción y la impunidad a partir de motivaciones capaces de interpretar cómo es que el dinero fácil y la ganancia material obtenida de la forma que sea han terminado por convertirse en un fin para muchas vidas, incluso para las que están en proceso de formación. Quinto, alentar la cultura de la transparencia, otorgando a los ciudadanos más aptos y elegidos para ello de la forma más clara la capacidad para asesorar, intervenir y vigilar que las instituciones públicas cumplan su función a tenor de los instrumentos que las crearon. B. Fomentar el noble oficio de la política. C. Atender los reclamos de la opinión pública y las denuncias ciudadanas. D. Fomentar el principio democrático y la corresponsabilidad ciudadana en la construcción del bien común. E. Reconocer y sumar la capacidad y la experiencia de quienes han sobresalido en el cometido de sus responsabilidades en todos los ámbitos. Sexto, en ese mismo tenor, permitir que consejos ciudadanos municipales salvaguarden desde inventarios ciertos y precisos las prioridades de su patrimonio natural, histórico, artístico y cultural, lo conserven, lo custodien y lo divulguen. Séptimo, desarrollar como una premisa suprema de la educación básica, media y superior el pensamiento crítico y el compromiso comunitario para atenuar los efectos perniciosos del individualismo y del corporativismo clientelar. Octavo, evaluar de forma periódica y precisa los avances, dificultades, obstáculos y retrocesos en la marcha de estas perspectivas. Deseo de todo corazón que quienes ahora encabezan el gobierno de esta entidad federativa dejen huella honda en ella y cumplan los compromisos que asumieron al hacerse cargo de esta responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, presbítero y licenciado Tomás de Híjar Ornelas. Continuando con nuestra sesión académica, también agradecemos la presencia del doctor Eduardo Velasco Briceño, expresidente de esta benemérita institución. Con el tema Recuperar la identidad, tenemos la participación del doctor y maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo, presidente honorario vitalicio y Premio Jalisco en el ámbito cultural. Honorable Presidio, señor Martín Almades, querido amigo, representante del señor gobernador del Estado, esto que voy a mencionar no es ni para mí ni para los que me han seguido a lo largo de mi ya muy extensa vida académica algo nuevo. Hace 20 años que estoy hablando o más de lo mismo, la pérdida de la identidad en Jalisco y la pérdida de la identidad en el país.
Según lo que nos dice la Academia de la Lengua, el sustantivo identidad se refiere a un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Este elemento, que viene a ser único y distinto, es el rasgo antropológico que distingue a una persona, pero también a una comunidad. Y en el país es también aplicable este mismo concepto cuando nos referimos a la gran pluralidad cultural particularizada en su extenso territorio y en su más extensa población. El problema de este concepto es que parece se está diluyendo, y voy a corregir el texto, no parece, se está diluyendo frente a un nuevo enfoque mundial que está puesto ahora, que es la globalización. Es que al desaparecer la identidad, priva al ser humano y a la sociedad concreta de su personalización. Lamentablemente, y me voy a referir nada más al Estado, lamentablemente en Jalisco hace ya muchos años que se ha dado este fenómeno sociológico afectando seriamente la identidad jalisciense entre la población de mediana edad hasta la niñez. Quedamos los viejos que nos acordamos qué significa ser jalisciense. Esta circunstancia actual nos lleva a reflexionar en una situación bivalente. Los mexicanos, por nuestra historia nacional, contamos, sí, con un número importante de símbolos, de hechos, de personajes que han llegado a constituirse en elementos prioritarios de esa nuestra identidad nacional, sobre todo en este mes. Pero hay además estos mismos elementos arriba citados que son también de índoles regional y local y que han venido a establecer precisamente una identidad regional y personal. Y ahora ya me refiero a Jalisco, entendiendo este término como de nuestro estado. No es lo mismo ser jalisciense que ser de otro estado del país. Y hay aún algo más, una serie de factores que por su pervivencia en el tiempo y en el espacio han creado una uniformidad en nuestro estado. El problema actual que se está viviendo es la pérdida, por un lado, por desconocimiento primero, y por otro lado, quizá el más grave de todos, por una total apatía de la identidad en las nuevas generaciones. La falta de una adecuada información y una correcta promoción de los elementos que conforman esta identidad, tanto históricos, sociales y antropológicos, han contribuido a la desaparición de esta en el colectivo local y en el colectivo regional. Pregúntenle ustedes a cualquier joven, adolescente, qué significa, si es de Guadalajara, ser tapatío, o si es del resto del estado, pertenecer a uno de sus municipios. No les van a saber responder. El compromiso de las autoridades y de la sociedad civil es la recuperación de dichos elementos, así reeducar a nuestra ciudadanía en el conocimiento y en la apropiación de estos valores
para así recobrar este factor tan importante que forma parte de la personalidad de los habitantes de una región o de un país. Se requiere en Jalisco generar una conciencia colectiva en torno a dicha identidad y sus componentes, como un paso crucial para vivir un ambiente ciudadano de paz social que tanta falta nos está haciendo. Una comunidad dispersa en una colectividad con elementos comunes, sí, como la nuestra, los une, acabando con aquellos que nos están desuniendo muchas veces por ser foráneos y porque no encajan en nuestra identidad local y regional. La historia, la cultura, la religión, la sociedad, la misma gastronomía, el idioma con sus modismos, son algunos de estos valores que generarán empatía en el entorno social y colaborarán a recuperar esa identidad que fue conocida e identificable en el pasado. Jalisco tenía fama dentro del país y que se ha perdido totalmente en el presente, ayudando en gran medida, cuando la tengamos, a lograr una paz social y un mejor entendimiento entre sus habitantes. Sí, pero esto requiere de un programa bien estructurado y direccionado. ¿Hacia dónde? Hacia los sectores que conforman esta sociedad, donde pretendemos recuperar este concepto perdido y olvidado. En el núcleo social, es decir, en la familia, en el núcleo comunitario, es decir, en los ayuntamientos, en el núcleo regional, es decir, en el resto del Estado, deberán de la mano gobierno y sociedad civil, no solamente gobierno, sino gobierno y sociedad civil, por eso hablé del núcleo social, la familia, organizar programas tendientes a lograr el objetivo deseado, recuperar y afianzar la identidad perdida. Esta explicación de pérdida de la identidad manifiesta urgentemente la necesidad de establecer este proyecto permanente y de alcance estatal que esté orientado a las escuelas, es decir, a la educación, desde la educación básica hasta la educación superior, con programas que hagan renacer el interés y el orgullo por la identidad jalisciense, empleando los medios de comunicación modernos que lleven el mensaje a toda la población, buscando penetrar en la mentalidad de los jaliscienses y recuperar en el subconsciente ciudadano el orgullo y la identidad propia que contribuirá a un nuevo Jalisco. Muchas gracias. Gracias, doctor y maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Con el tema Legado de Jaliscienses Ilustres, le pedimos por favor la participación al general Clever Alfonso Chávez Marín, tercer vocal de la directiva 2018-2019 y además Premio Jalisco en el ámbito humanístico. Buenas tardes, con la venia del respetable y agradeciendo la presencia del auditorio. Jalisco no solamente desde que existe el actual México ha sido pródigo en producir hijos que han resultado muy importantes en el desarrollo de la patria chica y también trascendentes para el país. Desde el siglo XIX, recién consumada la independencia, nuestro Estado se convirtió en sostén ideológico del federalismo, lo que fue seguido por otros. Pero personajes nefastos de otras latitudes cambiaron este panorama para imponer el centralismo
neoliberalismo que padecemos hasta la actualidad. La historia de cada pueblo, no solamente en los aspectos políticos, son importantes. Tenemos multitud de artistas, diferentes disciplinas, investigadores, creadores, en fin. Este buen número de personajes, desgraciadamente, muchos permanecen desconocidos y otros olvidados, por lo que es muy importante tomar la iniciativa de reconocerlos y difundir los logros que obtuvieron en los diferentes momentos de la vida de nuestro Estado. Lo anterior dista de ser una iniciativa patriótica o nacionalista, sino para crear y establecer la identidad, saber quiénes somos y nuestra capacidad para trascender, además de seguir los buenos ejemplos. Un aspecto sumamente trascendente es que nuestra historia nacional está sumamente maquillada a favor del centro o personajes políticos que por culto a la personalidad los glorifica, sin tener razones de alto valor de ello, y soslayan las acciones de otros que pudieron dar su vida por nosotros. Ejemplo de esto es un desconocimiento en la historia nacional sobre la existencia de un personaje del siglo XVI, Tenamastli, cuando fue una de las cabezas de la Guerra del Mistón que puso a temblar el virreinato de Nueva España, al que actualmente considera el primer defensor de los derechos humanos de los indígenas. No aparece en la historia patria, pero a Cuauhtémoc se le da el reconocimiento y difusión de su existencia. No hay nada contra este personaje, simplemente que la historia tendría que ser pareja. Recuerdo una ocasión en que tuve la oportunidad de dar una conferencia a invitación de la Universidad de Valladolid, España, que versó sobre esta persona. Algunos me preguntaron cuál era mi tema, y al informárselos comentaron que no sabían nada sobre él. Efectivamente, esta es una razón de esta. Y ni en el mismo México se sabe. Y para demostrarlo, acudimos con el agregado cultural de nuestro país en España, quien también era conferencista participante. Le pregunté cuál era el tema de su ponencia. Después de darme esa información, me preguntó, ¿y la suya? La respuesta fue sobre Tenamastli. Su respuesta fue, ¿de quién? No se necesitan más comentarios, manifestando que ignoraba quién había sido. Hay que hacer hincapié que nuestro personaje no ha sido de la microhistoria. Todas aquellas regiones de nuestro país que tenían fuerza política y económica las fueron fragmentando con el tiempo, quitándoles territorio para debilitarlos. Y esos son ejemplos evidentes de lo que se dio con Jalisco, Yucatán y el Estado de México. A nuestro estado se le cercenó Colima, Aguascalientes, finalmente Nayarit. En la época virreinal, Zacatecas se le quitó a la Nueva Galicia y pasó a defender de Nueva España. Así como hay jaliscienses que han emigrado a otros lugares y destacan, así también han venido de fuera de nuestro territorio otros personajes que se establecen y destacan de manera considerable en beneficio de estos lares. Ya nadie se acuerda que el 21 de agosto de 1941 el presidente de la República de entonces, Manuel Ávila Camacho, emitió el decreto de alfabetización. Por aquel tiempo el porcentaje de analfabetas era cerca del 90% y para la actualidad es cerca del 20%. La pobreza de nuestro pueblo cada día es mayor en el país y es una de las manifestaciones de esta situación el hambre que desemboca en la desnutrición. Existen mucha obesidad, pero obesos desnutridos. Estas gentes pueden tener interés en leer. También recuerdo de otro presidente que consideró a los libros un artículo de lujo, por lo cual tenía que ser objeto de pago de impuesto al valor agregado, o sea, hacerlos más caros y menos accesibles para estas gentes. En fechas recientes, algunos diputados locales eran conocidos por ser analfabetas. Los que tienen la fortuna de saber leer, entre ellos
existen muchas gentes analfabetas funcionales. La tarea no es nada fácil, pero tenemos que dar pasos hacia adelante. Por una parte, es conveniente que desde los años superiores de la primaria, se invite a los alumnos a crear el hábito de la lectura y sobre la vida de los personajes ilustres y hacer mayor difusión de este plan en los años de secundaria. De nada sirven hacer ediciones de la vida y obra de estos individuos si van a quedar almacenados y empolvados sin ser leídos. Desgraciadamente constatamos que los jaliscienses en general leen poco, pero debemos trabajar para superar esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, general Clever Alfonso Chávez Marín. A continuación tenemos la participación del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga con el tema Facilitar la vida digna, decorosa y creativa. Él es tercer vocal suplente de la directiva 2018-2019 y premio Jalisco en el ámbito, en este caso, en el ámbito científico, es correcto. Muchas gracias. Buenas noches, distinguidos miembros del Presidium, estimados consocios, señoras y señores. Aprecio la gentil invitación para suscribir parte de estas propuestas en esta interlocución con las estructuras gubernamentales, con la finalidad de hacer propuestas de carácter proactivo que contribuyan a la intención de la mejora en la calidad de vida de los jaliscienses y por ende de nuestro país. Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Immanuel Kant. Cuando hablamos de la dignidad y la creatividad, la verdadera paz social emerge de la equidad y la justicia y se consolida en la educación. Y es la educación formal y la educación en valores de una sociedad determinada lo que le confiere una identidad y personalidad moral y socioantropológica en la que expresa su vocación por el reconocimiento y preservación de la dignidad como un valor intrínseco, primario y como un derecho fundamental. No es casual que los vínculos históricos entre la dignidad y la creatividad se sustenten en un eje primario que define la capacidad de cuestionar y la capacidad de crear como expresiones distintivas del Homo sapiens en lo que ahora reconocemos como pensamiento crítico y pensamiento reflexivo, como característica de los liderazgos proactivos. Los derechos humanos, dígase entre paréntesis derechos fundamentales, representan una continuidad de lo que en el siglo XVIII se identificó como el derecho natural, que proponía fortalecer la convicción y garantías ligadas a la dignidad humana, con la pretensión de lograr un orden moral y jurídico en el sistema del derecho positivo. En su momento también se le llamó derecho público subjetivo por los franceses y fue precedido por la escuela alemana que lo postulaba tal cual como derecho subjetivo. De esta manera, la sociedad configuró el concepto de dignidad como un valor asignado a la naturaleza intrínseca del individuo que cobra relevancia no solo en su fuero interno, sino en el escenario de su interacción social. En el caso de la dignidad, el reto fue transitar de una visión aspiracional de índole moral a las condiciones que pudieran fundamentar de manera técnico-jurídica de forma específica los derechos del individuo. El punto medular siempre fue la visión de la legitimidad intrínseca del ser humano más allá del perfil físico y de la individualidad, ya que se refiere al individuo como un ente moral, poseedor de un valor específico e inalienable. Esta condición es vinculante con la libertad, la justicia y la paz desde una perspectiva primordial, que se compromete con su naturaleza moral, antropológica y jurídica, con la empatía y la fraternidad social. Es una tesis que representa un principio básico para entender la dignidad. Reconocer a otros como parte de una sociedad en igualdad de circunstancias, derechos y compromisos es también reconocer la dignidad de los otros. Hoy estos preceptos trascienden a las fronteras de lo humano y nos sitúan como parte de un conglomerado que involucra la materia viva, los seres orgánicos y los ecosistemas. Somos parte de un sistema, de una visión global con una identidad local.
En este escenario fluido y ordenado se pueden generar distintos procesos creativos en el arte y la ciencia de una manera casi natural y genérica. En las diferentes vertientes creativas se han identificado un formato destinado a los liderazgos educados y proactivos que de forma natural recogen la sabiduría y la certeza cognitiva y emocional de sus acciones y promueven una reconciliación con lo más distintivo del Homo sapiens. Para estos versados no existe otro camino para reivindicar a la sociedad en sus momentos de gloria y en sus momentos de crisis que a través de la creatividad. Las expresiones más excelsas de la creatividad humana se gestionan en espacios sociales proclives, inspiradores y en escenarios de libertad y de equidad, lo que ha dado lugar a los rasgos más distintivos de los bienes materiales e inmateriales de nuestra cultura. La música del mariachi, la gastronomía, el elixir del agave azul, la tradición campirana y la charrería, la escultura, la pintura, la literatura, el arte plástico en todas sus expresiones, la tradición académica, los liderazgos sociales representativos que promueven el servicio a la sociedad, de hecho, vocación de esta benemérita institución, todos han generado un concierto de empatía y sincronización social que se llama Jalisco y se llama México. También han concurrido segmentos complejos y difíciles que les hemos denominado crisis, que nos hacen replantear los principios y su vigencia, las rutas y las nuevas coordenadas en los umbrales de los nuevos siglos y los nuevos retos. Fundar es crear, dar origen, fundamentar, cimentar. Refundar es un proceso de evaluación y reflexión crítica sobre su pertinencia y congruencia con los tiempos actuales. Y los escenarios contemporáneos así lo requieren y así lo demandan. La necesidad de una retroalimentación proactiva, aún en los periodos que llamamos críticos, también es un espacio que puede ser virtuoso para retomar la dignidad vinculada a la creatividad. Pudiera parecer que en los momentos caóticos de las sociedades, la creatividad se paraliza y se consume ante la hoguera de la incertidumbre, los miedos, las negligencias y las intransigencias conductuales. No obstante, el principio de la dignidad y la creatividad prevalece como un factor intrínseco que es parte de la naturaleza humana y que, por fortuna, no depende de periodos lectivos, ni de corrientes, de modas o de procesos electorales o de tendencias finitas. Por esta misma naturaleza, el concepto de dignidad nos transfiere desde una visión filosófica a la percepción de lo sublime, lo apropiado, lo correcto, lo que es bueno, y jerarquiza esta bonomía en una categoría no de poder, sino de mayor responsabilidad, en donde el titular de este derecho es el primero obligado a respetar el derecho de los demás. De aquí surge el concepto más actual, plural e incluyente de los derechos fundamentales, más allá de los derechos humanos. Es el reconocimiento y respeto a diferentes entes en la diversidad de la que somos parte, el respeto a las personas a partir de sus valores primarios, intrínsecos, morales y sociales, lo que significa que la sociedad debe avalar y preservar los códigos implícitos en el comportamiento a través de su observancia y atención por todos los miembros de una sociedad. Es por ello que los valores primarios como la dignidad no están sujetos a una validación matemática, sufragio o a una convocatoria de plebiscito. Existen por su propia naturaleza y el Estado en todo momento debe de comprometerse a respetarla, ratificarla, hacerla visible, rescatarla cuando sea necesario a través de su marco antropológico y con el respaldo jurídico y social que le corresponde, dígase de la dignidad. Es justamente de la reflexión kantiana que se desprende el concepto del valor primario, en donde se asigna ese valor por tan solo ser parte de y ocupar un lugar en la naturaleza, que en su momento se postulaba ya como el imperativo categórico. Ningún ordenamiento jurídico debe generar un conflicto con los principios básicos de la dignidad y la ética. Por el contrario, debe asumir su legitimidad primaria y su defensa.
Hoy vivimos un entorno pletórico de indignación, sin razones, ineptitud, en donde la reacción más primitiva y violenta pudiera considerarse legítima ante los hechos y las evidencias. No obstante, en la perspectiva de la innovación creativa, los errores y los fallos descritos en la historia son también una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Muchos productos de la creatividad humana han surgido de experiencias dolorosas y críticas. Obras excelsas de la literatura, la música, la pintura, el teatro, el cine, reaparecen de entre las cenizas y expresan en su dramaturgia lo que parece confundirse con la realidad. Guernica, obra magna de Picasso, es una expresión de la indignación y crueldad con la que una comunidad fue bombardeada en el norte de España en 1937. Las tragedias también son motivo de una desafortunada y dolorosa inspiración para las plumas, los pinceles, las batutas, como también para los retos científicos, las trincheras, la educación en las aulas y el fortalecimiento de nuestra escala de valores. Si posterior a las crisis como la que ahora vivimos no aprendemos a despertar y a discernir, a respetar y a crear para la reconstrucción desde la resiliencia, entonces la crisis no nos ha servido más allá de reafirmar una profecía de desesperación. Hoy, ante los nuevos retos, nos queda traducir esta conmoción en obras que nos reconcilien con la verdadera esencia humana y así entender en las huellas de la historia lo que no debe repetirse y hacia dónde debemos dirigirnos como sociedad. La dignidad nos posiciona, la creatividad nos salva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. A continuación tenemos comentarios sobre el seminario Contribución de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco al diálogo para la refundación de Jalisco. Preceptos básicos para una refundación, para lo cual le pedimos por favor su participación al licenciado José Martín Orozco Almades. Muy buenas noches. Siempre resulta grato venir a esta casa anfitriona en la colonia Chapalita y más cuando nos precede una lluvia muy tapatía. En nombre del gobernador del estado, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, me permitiré hacer mención que responde a lo dicho aquí tanto por el padre Tomás de Híjar Ornelas, la maestra María del Pilar Sánchez Alfaro, el maestro Adalberto Ortega Solís, el general Clever Chávez Marín, el maestro Juan Toscano García Quevedo y el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Agradezco la integración a este presidium del doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, y desde luego de su secretario general, el doctor José Sósimo Orozco. Muy buenas noches. Quiero hacer mención en esta lógica de lo que para el gobierno de esta administración que arrancó en diciembre 6 pasado, representa no solo el término de la refundación, sino el compromiso social que se llevó no como eslogan, sino como una gran necesidad de transformación ética de los jaliscienses. No hay cambio social que no arrastre a una forma diferente de hacer vida social. No hay vida social que no transforme también la manera de hacer política. La maestra María del Pilar mencionaba algunos esquemas de los cuales rescato dos que me parecieron comulgan con la plataforma de gobierno que se ha emprendido esta administración. Uno de ellos es que a partir de 2011, con la transformación en el concepto de los derechos humanos por los derechos fundamentales, fusionamos el concepto de las garantías individuales con los derechos humanos que permitirá, desde luego, a través del seguimiento
seguimiento que se hace de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ser un espejo literal de lo que suceda en Jalisco en materia de derechos individuales. Es decir, entramos desde luego en la garantía del derecho de la vida y entramos desde luego en la defensa de los derechos de la persona, sin importar qué tipo de género se trate. En el otro aspecto que menciona la maestra María del Pilar Sánchez Alfaro, habla de un término que para nosotros como administración ha sido sumamente importante y prácticamente una batalla a seguir en los próximos 5 años y medio. Presenta el concepto del federalismo. Estamos rescatando no solo la importancia de lo que significa esta palabra, sino también rescatar la importancia en el contexto nacional que Jalisco ha dado a una normativa jurídica, a una forma de organizar un país y a una manera de la distribución de los recursos nacionales. Estamos trabajando tanto en ello que se vincula con lo dicho con el maestro Adalberto Ortega Solís cuando habla también de una necesidad del capital social. Es decir, para nosotros la obra de Prisciliano Sánchez significa no solo haber concebido de manera moderna una manera de actuar desde el Estado, sino más allá de lo que representó el conflicto de la división entre Estado e Iglesia, representa una escrupulosa manera de percibir los ingresos y aplicarlos de forma justa. Prisciliano Sánchez quizá represente para muchos de los que estamos involucrados en esta administración una figura que me atrevería a llamar sublime y que hacemos dentro del Congreso del Estado votos para que se reconozca no solo la obra de quien es considerado el padre del Estado de Jalisco, sino que ha sido también la figura que se reconoce a nivel nacional al hablar de nuestro Estado. El maestro Adalberto también ahondaba en lo que es el capital social, haciendo referencia a la invasión de las tecnologías de la comunicación. Seguramente ustedes recordarán que la llegada al poder del presidente Obama en los Estados Unidos estuvo prácticamente basado en las tecnologías de las redes sociales. En Jalisco, muchos analistas, muchos comunicadores se enfocaban a criticar una postura de hacer campaña política basada en las redes sociales e incluso hacían alusión de burla de que un me gusta difícilmente podría entrar a la urna el día de las elecciones. La administración actual basó en el 80% su fuerza social, su capital social, en la invasión de estas tecnologías sociales. La transformación social está dada. Y otro capital social del que podemos disfrutar de alguna forma y que habrá que consolidar es el hecho de que si bien ahora se dan las manifestaciones públicas, las protestas fuera de los espacios de gobierno, incluso las manifestaciones contra autoridades, también es cierto que cada vez es más visible que los vecinos se organizan a través de la aplicación de instrumentos jurídicos para contravenir o para contrarrestar las decisiones gubernamentales. En esta administración llevamos ya un ejemplo con lo sucedido en el Instituto Jalisciense de la Mujer, donde el gobernador toma una decisión y los ciudadanos organizados deciden que debe cambiar y efectivamente se hace el cambio. El maestro Adalberto mencionaba también el capital social y solo por recordar 3 ejemplos en nuestro estado, diríamos que tan fuerte es el capital social que para Jalisco ha sido representativa la vida cívica, la organización ciudadana, lo que ha permitido que haya alternancia en el en el estado por 3 ocasiones. La primera, a partir del 22 de abril, genera una alternancia
posterior en 1995. Y la que sigue es generada también por esta primera es generada por un daño físico, incluso desde luego por la pérdida de la vida. La segunda es generada por un daño moral expresado por un gobernante que se decide los jaliscienses en llevar al poder a una nueva opción política. Y la tercera y última, sucedida hace unos meses por el derroche y el gasto injusto e inmoral de quien gobierna. Con esto quiero comentar y sumando a las palabras del padre Tomás de Híjar Ornelas, que hay desde luego una preocupación en esta administración porque haya un fomento en el oficio de hacer política. Se habla de una política nueva, pero la única manera nueva de hacer política es sumar y convencer, transformar desde la manera de hacer conciencia, de hacer comunidad, y presumiblemente estamos enfocados en ello, considerando que hay un compromiso social individual y un compromiso social con un proyecto político. El maestro Juan Toscano García de Quevedo menciona grandes deudas del Estado a través de décadas en cuanto a la conservación del patrimonio, en cuanto a la difusión del arte y la cultura, donde estoy absolutamente seguro que seguimos en deuda y que estaríamos haciendo el esfuerzo que esté a nuestro alcance, integrando desde luego a las personas que durante tantos años han luchado en ese sentido para transformar nuestra realidad. El general Clever mencionaba a Tenamaxtle, que fue una discusión última en el Congreso del Estado al poner sus letras de oro, si era Tenamaxtli, si era Tenamaxtle, si era Tenamaztle. El fin último sirvió para difundir la obra, al menos entre los diputados. Vamos paso a pasito, pero Tenamaxtle, ahora que mencionábamos la importancia de la cultura indígena o natural de nuestra región, también sería conveniente criticar actos tan importantes como si se merece llevar a la escuela primaria de manera más ampliada la cultura indígena o no, y estamos en favor de que así sea. La presencia no solo de íconos de personajes importantes que sí se han difundido, como Vallarta, que ubicamos perfectamente a Vallarta por el nombre que lleva el puerto y por la gran avenida que tenemos en Guadalajara, pero no sé cuántos sepamos como sociedad que Vallarta quizás sea el político más sólido que ha tenido México, que lo único que le faltó quizá fue ser presidente de la República, pero llegó a la candidatura. Y quisiera cerrar el comentario con lo que mencionó el doctor Rodrigo Ramos, donde habla de la dignidad como una transformación de la legitimidad humana, y consideramos que precisamente la dignidad humana puede transformarse a través de una gran tarea titánica que en estos días llevamos a cabo como administración: transformar de fondo el poder judicial del Estado de Jalisco. Para fortuna del Estado, las instituciones federales, la voluntad del presidente de la República se suma en esta misma dinámica, y esperemos que en fechas próximas podamos al menos ver la transformación digna de uno de los tres poderes que le deben tanto en cuanto a justicia, procuración de la misma y dignidad al jalisciense. Me es muy grato participar de esta manera, y sobre todo el agradecimiento al doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta institución. Muy buenas noches. Bien, pues muchas gracias, licenciado José Martín Orozco Almades, con estos excelentes comentarios sobre este seminario. Y de esta manera, pues tenemos conocimientos muy importantes sobre los preceptos básicos para una refundación en Jalisco. Y esto, desde luego, merece un reconocimiento y será, desde luego, entregado por el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias. Con la intención de que sea más dinámico esto, voy a permitirme bajar del presidio
para hacer entrega, como es costumbre en las sesiones académicas, a nuestros ponentes, a nuestros consocios. Cuando los estaba escuchando, recordé algo que he estado leyendo, los primeros boletines de la Sociedad Mexicana de Geografía. Realmente estuve leyendo el primer boletín precisamente, que prácticamente relataba un país que estaba apenas terminando la guerra de la independencia y estaba ya iniciando otra guerra, la guerra de la Reforma. Y había un pequeño fragmento en ese boletín que mencionaba que se reconocía que el trabajo científico y cultural que desarrollaba la Sociedad de Geografía requería, para tener la mejor expresión, un ambiente de tranquilidad, un ambiente idóneo y de paz. Y decía, y cuando las balas están surcando nuestro territorio, aún así nuestra vocación se resalta en este contexto para demostrar dentro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, ahora también de la Sociedad Mexicana en aquel entonces, o el Instituto Mexicano originalmente que se formó, esta vocación. Y realmente me parece que lo que ha sucedido el día de hoy es rememorar esa vocación que se tiene en esta benemérita institución, y quisiera entregar en reconocimiento, pero también en memoria de esta gran noche, a la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, su participación. Muchas gracias, maestra. Al maestro Adalberto Ortega Solís, al presbítero Tomás de Híjar, al general Clever y al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Muchas gracias por su participación. Bien, continuando con nuestra sesión académica de esta noche, tenemos dos invitaciones. Para este jueves 5 de septiembre a las 8 de la noche es la presentación del trabajo de ingreso al capítulo juvenil de Brian Jesús Ponce Martínez, titulado Entre hospitales y campos de batalla: los médicos militares en Jalisco durante el Porfiriato y la Revolución. La segunda invitación es para el próximo martes 10 de septiembre a las 20 horas. El seminario Contribución de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco al diálogo para la refundación de Jalisco. El tema es refundar desde el patrimonio cultural y natural, con la participación de nuestros consocios: doctora Adriana Ruiz Rasura, licenciado Ignacio Bonilla Arroyo, doctor Arturo Curiel Ballesteros, doctor Francisco Ernesto Navarrete Báez y doctora María Guadalupe Garibay Chávez, y desde luego también el doctor Juan Jorge Rodríguez Bautista. Bien, como es ya tradición, esta benemérita institución nos hace desde luego a todos una atenta invitación, un pequeño convivio aquí a un lado de esta casa sede, en el jardín o aquí adentro por cuestión de la lluvia, y de esta manera estamos llegando al final de esta sesión académica. Como dijimos, tenemos pues el mensaje de clausura a cargo de nuestro presidente de esta benemérita institución, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias también por la presencia en representación del señor gobernador, quien ha estado aquí fungiendo dentro de esta actividad y que nos ha permitido establecer este diálogo que desde su inicio lo consideramos como parte de este esquema. Muchas gracias, licenciado Martín Almades, por su presencia. Muchas gracias, consocios, por estar aquí. Muchas gracias, amigos de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, y nos gustaría mucho que nos acompañaran a la siguiente sesión de 3 que vamos a tener alrededor de este punto sobre la refundación, y que en la siguiente semana versará sobre el tema de algo que ha distinguido a esta directiva, esta preocupación y actuación alrededor del patrimonio cultural y natural enorme que tiene este territorio de Jalisco, y que debe ser una base fundamental para esta refundación de
de Jalisco. Muchas gracias a todos, siendo las 21:16 de este martes 3 de septiembre del 2019, declaramos clausurada nuestra sesión de esta primera sesión del seminario en atención a este llamado para refundar Jalisco. Muchas gracias.